Gracias. Consejero, hace exactamente 4 semanas le hacía una pregunta en esta Cámara en relación al proceso de extinción de los contratos de los trabajadores y trabajadoras del Centro Europeo de Soft Computing y al proceso de liquidación del centro. A la plantilla no se le había abonado la indemnización que formaba parte del acuerdo alcanzado entre el patronato de la Fundación y los trabajadores el 22 de diciembre pasado y que ascendía a 30 días por año trabajado. Una cuantía que la plantilla consideraba justa y que facilitó su salida de la empresa de forma escalonada con fecha de efecto de los despidos del 19 y 29 de enero de 2016. Desde el inicio del proceso, usted se pone en contacto con uno de los miembros de la comisión negociadora, creada al efecto para el periodo de consultas, para comunicarle que la Consejería se haría cargo de las cantidades en concepto de indemnización por despido. Manifestación que repetiría en varias ocasiones, sin ningún tipo de efecto, ya que ninguna cantidad en concepto de la indemnización acordada se puso a disposición de los trabajadores que recibieron la liquidación, pero no así la compensación por el cierre del centro. La plantilla recibe las cartas de despido el 4 de enero y, ante la falta de puesta a disposición de la indemnización, aun cuando la ley impone esa obligación y ante la manifestación en las cartas que indica que no hay tesorería, decide iniciar las acciones colectivas establecidas en la ley por engaño y fraude en la consecución del acuerdo, dándole, no obstante, a la Consejería el plazo máximo permitido en la ley para no caducar la acción que la propia Consejería había solicitado. Se señala el juicio para el 19 de febrero, se solicita a los trabajadores un aplazamiento, por su parte, para seguir formalizando el modo de cobro de la indemnización y se garantiza por parte de la Consejería que se va a cobrar hasta finales del mes de febrero, cuando usted informa de que no se podrá efectuar ese pago, avisando además de que se está presentando el concurso de acreedores. Pues bien, el viernes 18 de marzo tuvo lugar el juicio y ya hay sentencia, según hemos conocido. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha estimado solo en parte la demanda. Declara nulo el despido por incumplimiento del acuerdo con los trabajadores y declara el derecho de los trabajadores a la reposición en su puesto de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir, así como en todos los efectos del contrato de trabajo. A la vez, exime la responsabilidad patrimonial y absuelve a Cajastur y a la Consejería. La sentencia sería favorable para la plantilla si el centro no estuviera cerrado, ya no tiene la cesión de las instalaciones, propiedad de la Universidad de Oviedo, se abandonó la búsqueda de posibles inversores y, además, los representantes legales de Cajastur y el Principado dejaron claro en el juicio que no tenían previsto volver a apostar por el centro, con independencia del fallo del Tribunal Superior de Justicia. Y resultaría paradójico lo contrario después de dejarlo morir. La sentencia atribuye toda responsabilidad a las entidades fundadoras, Fundación Cajastur y la Consejería, al tiempo que las exime de responsabilidad patrimonial como empresa. Teniendo en cuenta que la vuelta al trabajo es inviable, caben 2 posibilidades en este momento. Que se produzca la declaración de readmisión, lo que supondría nuevo fraude, porque no hay proyectos, no hay dinero. Integrar a esos trabajadores de nuevo a la empresa solo tendría una causa, declarar el concurso de acreedores y minorar aún más unas indemnizaciones para los trabajadores que en ningún caso tienen intención de abonar. Y esto es buscar un perjuicio aún mayor para la plantilla, dado que alguno de ellos, incluso ahora mismo, ya está fuera de Asturias o de España, y se les obligaría a regresar exclusivamente para minorarles la indemnización. Si no regresan por cualquier motivo, de hecho, perderían todo el derecho a toda indemnización. La responsabilidad de la Consejería como entidad fundadora y, por tanto, como patrona de la Fundación es total en esta decisión, que pueden perjudicar más a un colectivo que no tuvo absolutamente nada que ver en el cierre de la Fundación. Cabe otra posibilidad, y es que el patronato declare la falta total de posibilidad de readmisión. La indemnización se transformaría, por tanto, en la correspondiente a un despido improcedente según disposición legal, según el Estatuto de los Trabajadores. Otra cosa sería continuar en fraude de los trabajadores y en fraude de ley. Se pide una actuación ajustada a la realidad y a derecho, la única posible. Nos consta que ayer por la tarde estaba prevista una reunión del patronato de la Fundación del Centro. Le pregunto cuál era el objetivo de esa reunión, qué decisiones adoptaron, cuál fue la postura de la Consejería, cómo piensan minorar las consecuencias de sus decisiones y cómo van a cumplir con sus responsabilidades. Gracias, presidente. A ver por dónde empiezo y que me dé tiempo a contestarle a lo que acaba de decir y a lo que tenía pensado, además, añadir en mi intervención. Usted habla de... Bueno, para empezar, me sorprende mucho que ayer hubiera una reunión del patronato, hoy tengamos una interpelación y no pueda usted venir hoy documentado con lo que se habló ayer sobre un asunto tan relevante. Me llama la atención. Por otra parte,
Usted dice que es un error pedir la nulidad. Hay una situación prevista legalmente por la cual, independientemente de esa sentencia que, en principio, obliga a la readmisión, las empresas, cuando ese despido es declarado nulo, y en este caso el patronato lo podría haber hecho ayer, no lo sabemos a día de hoy, se puede hacer una solicitud de declaración de imposibilidad de readmisión ante el juzgado. Ustedes tienen esa posibilidad. Usted habla también, no sé si le he entendido bien, de la responsabilidad de las personas, no sé si de los patronos, las personas físicas que están en el patronato. Bien, el patronato lo compone la Fundación Bancaria Cajastur y la Administración del Principado a través de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Hombre, digo yo que quienes van ahí, las personas físicas, irán en nombre de los patronos, que no son ni más ni menos que esas entidades fundadoras, la Fundación Bancaria Cajastur y la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. No Jesús Alcalde ni Francisco Delgado, el director general de Innovación, que luego cuando se les pregunta concretamente por algunos detalles, hacen como que, bien, yo todavía no he ido a ninguna reunión, en realidad yo hablo en nombre de, pero, oye, aquí derivamos responsabilidades a las personas físicas que acuden a las reuniones. Me llama bastante la atención. Luego, por otra parte, yendo un poco a lo que quería seguir añadiendo en torno a esta interpelación, la sentencia es muy dura, concretamente con su actuación. Es muy dura. Nosotros hemos tenido acceso a la sentencia y yo le tengo que hacer algunas preguntas. La sentencia apunta que la decisión de liquidar el centro fue de Cajastur, pero que la negociación por parte de la Fundación para el Progreso del Soft Computing se llevó bajo una dependencia total de las decisiones de uno de los fundadores y patronos, esto es, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, con independencia de que la decisión inicial de disolución fuera provocada por la postura de otro fundador, y esto queda en la sentencia recogido. Usted hablaba aquí hace unas semanas de dos posiciones, la política y la legal, como si la política pudiera no ir de la mano de la legal. Y me explico. Usted decía, en relación a su posición política en este asunto, que ha defendido siempre y defiende, en la medida en que sea legalmente posible, que una fundación como Soft Computing, que nace del Principado y de la Fundación Cajastur, si en un momento dado tiene que cerrar y los trabajadores son despedidos, lo normal sería hacerse cargo de las indemnizaciones por partes iguales. Bien, ahí estamos de acuerdo. Pero luego usted decía, hay que ver la realidad de las cosas. Su postura política es la de que los dos patronos hacen cargo por igual. Sin embargo, parece que usted no tomó las prevenciones necesarias antes de asumir el compromiso en nombre de la Administración. La pregunta, a mí me caben ahí un par de preguntas también sobre si era usted solo, si usted venía avalado por el presidente, por el Consejo de Gobierno, por algo que yo mencioné aquí en su día, parece que no, porque usted comentaba en sus conversaciones con los trabajadores que estaban esperando el acuerdo del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, a mí solamente me caben esas dos posibilidades. Las dos me parecen graves y me parecen llamativas. Hay dos aspectos claves en la sentencia que me llaman la atención. Hay un hecho probado que dice que el 22 de diciembre de 2015 usted llama al representante legal del patronato, que se encuentra reunido con los representantes de los trabajadores, y les insta a que firmen el acuerdo porque el Principado se compromete a pagar la indemnización de 30 días. Usted antes decía, y además esta era una pregunta que yo le quería hacer, en la sentencia aparece tal cual. Dice que usted reitera la decisión de pagar los 30 días que abonaría la Administración del Principado. Y me llamaba la atención porque el director general de Innovación el otro día hablaba de que a lo que ustedes se comprometen es añadir esos 6 días, de los 24 a los 30, sujetos a esa subvención nominativa. Bien, en cualquier caso, ustedes asumen un compromiso, creo que sin haber hecho las verificaciones oportunas internamente. Tengo la sensación. Yo le pregunto. Por tanto, yo le pregunto si asumir ese compromiso fue una iniciativa solo suya o responde a una decisión pues quizá del presidente, insisto, o igual usted me dice, el Consejo de Gobierno, por lo que tengo entendido y por lo que usted no me contradijo, el Consejo de Gobierno ahí no se había pronunciado todavía cuando usted insta al acuerdo, a la firma del compromiso. Si fue usted quien tomó esta decisión, yo le tengo que hacer varias preguntas. ¿Cómo es posible que usted tome ese tipo de decisión e inste a unos trabajadores a firmar un compromiso sin consultar antes con la Intervención General o con la Secretaría General Técnica? ¿Desconoce que cualquier compromiso de gasto necesita de la previa fiscalización de la Intervención General? Yo le pregunto cómo toma una decisión así el 22 de diciembre de 2015 cuando, según me dijo usted el 10 de marzo pasado, no sabía que la fundación era de carácter privado, por lo menos yo eso infiero de sus palabras,
ni tampoco que podía no darse ningún tipo de subvención directa, sin convocatoria pública y concurrencia, a la Fundación. A mí me sorprende su desconocimiento del régimen jurídico de las subvenciones en este caso, o si no, que se asesore previamente. Me sorprende. Díganos usted qué sabía de la problemática legal y jurídica de la Fundación y del régimen jurídico de las subvenciones cuando adquirió ese compromiso. ¿Qué decía ese informe de la intervención general, ese reparo que el Consejo de Gobierno no se atrevió a levantar para cumplir con lo que usted considera políticamente procedente? ¿Tan graves eran los incumplimientos legales de ese compromiso? Buscamos respuestas, pero el sentido de la sentencia apunta a una actuación de una irresponsabilidad grave. Y ello tanto se actuó por iniciativa propia o en ejecución de un acuerdo a instancias del presidente. Otro aspecto clave de la sentencia, a nuestro juicio, es ese fundamento de derecho número 3 en el que se produce un salto cualitativo que en la sentencia no tiene apoyo alguno en el apartado de hechos probados y que dice que ese compromiso indemnizatorio que la parte empresarial ya sabía imposible de cumplir cuando lo asumió. No se prueba en ningún lado que… Señoría, le ruego vaya concluyendo. Disculpas. Yo le quiero preguntar de qué fecha es el informe de la intervención general, si es de antes del 22 de diciembre o en fecha posterior. Le quiero preguntar cuándo tuvo usted conocimiento de esa imposibilidad. Si el informe es de después del 22 de diciembre y se aportó a la causa, no se entiende la afirmación de la Sala de que ya se sabía que no se podría cumplir con el compromiso. Si es de después y no fue aportado a la causa, ¿por qué no se aportó? La sentencia es muy clara en torno a su actuación y habla de un principio de… Dice que si el íter del periodo de negociaciones no entraña en principio en mala fe, continúa la sentencia diciendo que ofrece el resultado final datos que conllevan otra conclusión, que sí hubo fraude en este caso. De la descripción de los hechos probados se deduce que la negociación se llevó bajo una dependencia total de las decisiones de uno de los fundadores de la Consejería de Empleo. Y termino ya. Yo lo que le digo es que la sentencia es clara en su término y no admite interpretación alguna. Y recoge, en relación a su actuación, lo que recoge es bastante demoledor. A mí me gustaría que pudiera respondernos a estas preguntas porque nos parece que o bien hay una ignorancia supina y no conocer exactamente cómo funciona la Administración, o yo no sé si es que a usted le avaló el presidente Javier Fernández y están acostumbrados a seguir estos procesos o estaban acostumbrados en el pasado y ahora se les corta, o hay una mala fe. En cualquier caso, la sentencia es bien clara en ese sentido y habla de mala fe. Gracias.